Pensé que se trataba de cuadritos. Para esta columna decidí hablar de lo que se me cante, básicamente, de cualquier cosa que me pinta, así que lo que voy a hablar hoy es de Periquita, o Nancy en inglés. Esta historieta de una nena que es muy parecida a Mafalda, porque básicamente fue la primer nena de las historietas que existió, digamos, es como la primera vez. Habría que ver si realmente es la primera exactamente, siempre por ahí aparecen antecedentes, pero bueno, es una historieta estadounidense muy vieja, de principios del siglo XX. Las primeras historietas creo que son como del 37, por ahí, con ella como protagonista, pero ya de antes ya existía. Es como la primera nena de las historietas que protagonizaba una tira tipo de periódico, tipo de los domingos, de los diarios. Y es el origen de un montón de nenas que salieron después. O sea, fue la primera, después, mucho tiempo después tuvo Pequeña Lulú, un montón de otras nenas, y entre ellas Mafalda, que se parecía tanto que molestaba mucho a Quino, diciéndole que Mafalda se parecía bastante a Nancy, que en Argentina se conoció como Periquita, lo tradujeron como Periquita. Que el nombre Pará, pero ¿quién vino primera? Nancy es como la primera. Nancy es la primera. Pero es obvio que está inspirada Mafalda en muchos personajes de niños de historieta de la época. O sea, Mafalda sale en los 60, y entre ellos está Periquita, pero en realidad, más allá de lo físico, que es verdad que se parece, en una de las tiras de Mafalda aparece Manolito y le dice: ¿a quién se parece este? Le muestra una foto de Periquita y Mafalda como que se enoja y le dice: a tu abuelita, y se va corriendo. No. Ahí reconoce Kino un poco que tomó alguna referencia, pero de todas maneras, antes de Mafalda ya estaba la Pequeña Lulú, ya había miles de nenas morochas que hacían bardo y que eran transgresoras. Nancy fue como la primera. Era básicamente, lo que tiene es que es un personaje que no tiene demasiada personalidad, solamente es como medio bardera y como, no sé, casi como una vagabunda. La chabona como que hace lo que le pinta, no tiene casi familia, tiene solamente la tía, y es un personaje que básicamente es transgresor en muchos sentidos, porque es muy traviesa, boludea, y además es transgresora de una manera que no tiene nada que ver con Mafalda, porque Mafalda era más por el lado de que cuestionaba la sociedad y demás. Esta en realidad lo que hace es que es una historieta que su autor se tomó muchas libertades, hasta el punto de que rompía la cuarta pared en una época en la que no era tan común romper la cuarta pared. Ernie Bushmiller es el autor de esta historieta, un dibujante estadounidense. Y básicamente hay muchas historietas de Nancy que rompían la cuarta pared. Yo ahí les puse las imágenes, les puse una. La primera que quería mencionar es esa que se llama... A ver si, para que tengo un lío acá de cosas. La primera es la de la nieve. No sé si la ven por ahí. Ahí está la de la nieve. Bueno, esa es una historieta. Ella está con su amigo, que el amigo se llama Slugo en inglés. En español le pusieron Tito. Su amigo Tito. Y es también como un niño medio vagabundo, con una boina, así, bueno. Pies que están ahí como boludeando sin hacer nada. En esta historieta le dice como, bueno, hay mucha nieve, habría que recogerla, está como cayendo nieve, y en la parte donde cae nieve está como todo blanco, y el pibe, el eslugo le dice: no, yo no lo voy a recoger. Entonces ella le dice: vos sos el más vago del mundo, ¿sí?
y le dice, no soy tan vago. Le dice, ¿quién es más vago que vos? El que está dibujando esta historieta, porque mientras va cayendo la nieve va cubriendo toda la viñeta, y mientras más nieve va dibujando menos, y es un chiste como que es muy, muy ingenioso, muy gracioso, y también rompía la cuarta pared mucho antes de que, como que se hacía de vez en cuando, se hacía más de lo que uno piensa, pero lo hacía de una manera muy creativa. Entonces Nancy termina como marcando mucho a muchas generaciones de dibujantes y demás, por esa libertad que tenía, porque básicamente la historieta, como no tenía mucha profundidad los personajes ni nada, podía hacer lo que se le cantara. Hay otra que tengo ahí, también puse la siguiente, que ahí dice, sale Nancy y dice, todo puede pasar en una historieta, y aparece como Nancy como en cada una de las viñetas en una dirección diferente, termina como caminando por el techo, y eso terminó siendo como súper icónico, esa historieta de Nancy, y eso ha llegado a que incluso ha sido tomada, ha sido reivindicada a lo largo de los años por diferentes artistas que consideraban esa propiedad así súper plástica, súper fluida de la historieta de Nancy, lo terminaron reivindicando en la cultura pop. Uno de los más importantes en hacer esto fue Andy Warhol, que ahí hay una imagen también de la siguiente de Andy Warhol, que una pintura de Andy Warhol, incluso anterior a la de las latas de sopas Campbell, que es la más icónica, una anterior es Nancy, agarró a Nancy y puso como un cuadro y lo pintó, porque era como súper representativo de la cultura pop. Y también lo que pasó, al ser tan fluida, ser un personaje que rompe todas las estructuras, lo tomaron también autores queer que lo utilizaban para como expresar también, darle como una lectura queer a Nancy, porque podría ser queer perfectamente. Entonces hay un autor que se llama Joe Brainard, un artista, que dijo, bueno, ¿y si Nancy tuviera pito? Y sacó una pintura que sacó varias pinturas, hizo como varias obras de arte donde aparecía Nancy en diferentes como diferentes situaciones. Hay una que es famosa, esta If Nancy Was a Boy, que muestra como que bajo la pollera tenía pito, y hay otra que es Si Nancy fuera un bolsillo de marinero, que básicamente es un eufemismo para decir pito también. Ya esa es como si ella fuera un pito. Y la cuestión es que, bueno, hay muchas pinturas de este autor que toman a Nancy como que la reivindican en un sentido como queer, y se termina transformando también en una especie de icono queer. Qué delirio igual, o sea, me parece como super out of context. Es como bastante loco, porque es un personaje que básicamente es como, ya era un meme antes de que existieran los memes, básicamente, porque es un personaje que no tiene tanta historia en sí misma, entonces podés resignificarlo y meterlo en diferentes contextos y transformarla. Y es súper conocida, sobre todo en Estados Unidos era bastante conocida. En Latinoamérica como Periquita también fue bastante conocida. En la película Roma de Alfonso Cuarón, en una parte hay una revista de Periquita. Ahí fue como cuando supe que se llamaba Periquita, porque bueno, es mucho más conocida en el mundo inglés, anglosajón, digamos, pero de todas maneras llegó a tener su importancia. Y bueno, es bastante bizarro, yo lo sé, y va siendo más bizarro a medida que va pasando el tiempo. Este autor, el creador de Periquita, Ernie Bush Miller, dibujó tiras de este personaje durante mucho tiempo, fueron casi más de 40 años, hasta que él se muere en el 80, en el 83 se muere,
Y siguió saliendo las tiras, digamos, de los diarios, siguieron saliendo por otros autores que lo reemplazaron. Ninguno de los autores pudo ser tan icónico como el original. Y más o menos en el 2018 deciden darle un final. El dibujante que estaba trabajando en el momento, pero ya en ese momento como que ya había perdido toda la gracia. Periquita era como que seguía saliendo, pero a nadie le importaba, que pasa con algunas tiras. Y le dieron un final bastante choto, que no tiene nada que ver con el personaje, que es que hacen que se case con el chabón, con el chaboncito. Le dan como un final feliz, pero así como súper forzado y súper estúpido, porque nada que ver que se case con el pibe. No es para nada el espíritu de Periquita. Cierra, termina, y un tiempito después revive Periquita y aparece dibujada por una autora que es muy misteriosa porque no se sabe quién es. Nadie nunca ha dado su cara, y es la primera autora mujer que hace Periquita, y duró durante muchísimo tiempo. Y las historietas que hace esta autora, que es un seudónimo, Olivia James, las historietas son increíbles, y lo que hace es volver a retomar. Primero lo que hizo fue actualizar a Periquita. Ahora tiene iPhone y qué sé yo, es como que aparece tecnología presente, solamente para molestar a la gente, porque es como que está muy, muy claro que está hecho deliberadamente para molestar. Pero además de eso, lo que hace es rompe la cuarta pared como en las historietas originales, y lo lleva a un extremo resarpado. Ahora quiero que veamos la última tira, la del jarrón, que esta es increíble. Está ahí Periquita, está como tirando un jarrón de una viñeta a la otra, y viene la tía, ¿viste? Y como que la ven a retar. Y Periquita le dice: pero yo rompí la cuarta pared, ¿cómo puedes verme? Y la tía le muestra que está viendo las historietas. Entonces es una ruptura de la cuarta pared súper manija y súper copada, porque es como la ruptura dentro de la ruptura. Y ese tipo de historietas, ese tipo así de cosas, son impresionantes, y las hace muchísimo esta Olivia James, que como que volvió a darle al personaje su sentido original. Y estas también se volvieron como memes, muchas de estas tiras. Hay una donde sale como el Slugo arriba, como un scooter con mucha tecnología súper moderna. Eso se volvió como un meme en Estados Unidos, porque él hablaba como de la manera en la que hablaban los jóvenes, y como que toda esa cuestión generó como mucho revuelo en su momento. Así que las historietas de esta Olivia James son buenísimas, con Nancy, la Nancy Olivia James, y hace una ruptura de la cuarta pared impresionante. Hay unas cosas muy locas y muy copadas. Y bueno, hace poco anunció que iba a tomarse como un recreo de Nancy, así que no van a haber más historietas, pero ha sido reemplazada por otras autoras mujeres también, que hacen como cosas experimentales, hay como todo tipo de estilos. Así que bueno, esa es Nancy. No hay básicamente nada en español, salvo deben haber revistas viejas de Periquita dando vueltas por ahí. Yo no las he visto, pero seguramente deben estar, porque eso llegó incluso a Argentina. Pero de las cosas nuevas y eso no ha habido tanta traducción. Pero bueno, son tiras muy cortitas, y más o menos dominan un poquito en inglés, las pueden ver, y hay un montón, y pueden googlear sobre todo las de Olivia James, que son súper buenas. Y bueno, es como, me gusta traerlo porque es como lo más loco que puede llegar a ser, o dentro de las cosas más locas que puede llegar a ser la historieta. Como que la idea es llevar a la historieta al máximo, al romper todos los límites. Y eso creo que es súper copado. Así que Sí, amo.
Se las recomiendo. Bueno, Moja, Yo no la conocía realmente. Yo tampoco. Ahora la van a ver, ahora seguro la van a ver en todos lados, porque Sí, probablemente sí. a veces aparece, hay gente que sobre todo en Twitter, en mundos así de memes y eso, a veces la ves, a veces está por ahí dando vueltas, Periquita. Vamos.